perfecciona la obra que comenzaste en nosotros. Sigue hablando en nuestras vidas, Señor, y sigue, Señor, perfeccionando esa obra. Todos los procesos que vivimos, todas las circunstancias que vivimos, en el Señor tienen un propósito. A veces no lo entendemos, a veces nos parece difícil de comprender, pero pasado un tiempo nos damos cuenta que es necesario, o que era necesario, pasar por esas circunstancias y esas situaciones, porque allí el Señor se manifestó con poder, porque allí la gloria de Dios se manifiesta con poder. Es en los momentos donde más estamos atentos a algo sobrenatural que ocurra. Gracias, amado Señor, por no desampararnos, por no dejarnos, por no soltarnos, Señor. Gracias por tu fidelidad. Tú cumples tu palabra. Tú dijiste que no nos dejarías ni nos desampararías. Y aquí estás, presente en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nosotros en ti, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios. Yo le doy la bienvenida en esta mañana. Le invito a que tome asiento. A los jóvenes, ¿tienen la reunión de jóvenes? Sí. Bueno, los jóvenes pueden ir a su reunión. Y le voy a invitar que vaya conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 9. El título del mensaje en esta hora es El Instrumento. Libro de los Hechos, capítulo 9, El Instrumento. Esta es la segunda parte, digamos, del mensaje que compartí ahora a las 8 de la mañana, que hablaba sobre tener valor y coraje para caminar en los propósitos de Dios, reconociendo que la vida cristiana es para valientes, y la palabra de Dios lo dice por allí en Apocalipsis: los cobardes no heredarán el reino de Dios. ¿Y quién es ese cobarde? El que huye ante las circunstancias. ¿Quién es el que tiene valor y coraje? Si usted mira el significado de esas dos palabras, tiene que ver con que a pesar de las circunstancias difíciles o de los temores que usted pueda tener, enfrenta las circunstancias con firmeza. Y esa firmeza nos la da la fe, la confianza que tenemos en el Señor, en que Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, en que ninguno de nosotros es un accidente de la vida ni de nuestros padres, sino que Dios está obrando, sigue obrando. A través de cada circunstancia y de cada situación, Él sigue teniendo el control. Cuando hablamos de ser un instrumento en las manos de Dios, que eso lo hemos hablado todos en algún momento, yo soy un instrumento en las manos de Dios, quiero compartir lo que hay aquí en la palabra, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que habla sobre la conversión de Saulo, y dice la palabra de Dios en el versículo 11, en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y le dijo el Señor: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió al Señor: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ve, porque instrumento escogido me es este. El instrumento escogido hasta ese momento era un hombre que Ananías fue muy decente y muy cortico en expresar lo que se decía de ese hombre. Hemos escuchado que él no es tan buena gente como pareciera, y que tiene autoridad, y que ha sido uno de aquellas personas que persigue a la iglesia cristiana. Quizás nosotros no somos como tan cortitos para expresar nuestras opiniones y las soltamos más fuerte y más grande, ¿verdad? Esa persona no, porque esto, y es que usted no lo conoce, es que ha hecho esto, es que ha hecho lo otro. A los ojos de Ananías, a los ojos de muchas personas en este momento, pues Dios habría podido escoger a cualquiera menos a este tipo. Cualquiera que fuera, el más desconocido del mundo. Pero preciso el Señor dice: este me es un instrumento, este hombre que es un perseguidor de la iglesia,
Hermano, usted no tiene ni la más remota idea de lo que Dios va a hacer con usted si no tiene clara una visión que Dios le haya dado. Ahora el Señor le está diciendo que le dio visión a Saulo y que la visión, él veía a un hombre llamado Ananías que iba a ir a orar por él. Cuando nosotros no tenemos clara la visión o no tenemos claro, una palabra que utilizamos mucho los cristianos es propósito. Dios tiene un propósito en mi vida, Dios cumplirá su propósito en mí. Todo esto lo repetimos, pero al momento de ponerlo en práctica nos olvidamos del plan y el propósito de Dios y queremos establecer nosotros nuestros planes y nuestros propósitos por encima de los de Dios. O hay personas que de pronto se encuentran totalmente desubicadas y dicen, es que yo no sé lo que Dios quiere de mí. ¿Sabe qué les falta? Palabra de Dios, les falta Biblia, hermano. Alimentarse de la palabra de Dios, pasar tiempo con el Señor en oración, escuchando la voz del Señor, porque nosotros a través de la palabra es que el Señor nos habla. Y cuando el Señor nos habla a través de la palabra, cada palabra que nos da el Señor se convierte en una visión, en un lugar, en eso a lo cual el Señor nos quiere llevar. Mire la canción que se entonaba ahora. Tú eres el alfarero, yo soy esa masita de allí de barro, tú haz lo que tú tienes que hacer. Y esa realmente es una manera de nosotros caminar con el Señor, entender que Él tiene el control de todas las situaciones y que hay planes que Él ha establecido. ¿Cuándo? Desde antes que nosotros naciéramos. Ahora, Saulo, dice Ananías allí, respondió, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Este hombre es violento, este hombre ha llevado gente a la muerte, este hombre ha llevado gente a la tortura, este hombre tiene autoridad para hacer un montón de cosas. No solo lo digo yo, lo he escuchado de otras personas, pero hermano, aún y con todo eso el Señor había escogido a Saulo desde antes que él naciera. Igual sucedió con Pedro, igual sucedió con Mateo, igual sucedió con cada uno de sus discípulos. Cuando el Señor llegó precisamente en un punto, en un momento de la historia a la vida de estos hombres, llegó para que se cumpliera ese propósito y ese llamado de Dios en sus vidas. Y se iba a cumplir. Unos eran pescadores, bueno, no era tan malo. Otro era tenido, Mateo, como uno de los más malos y traicioneros del pueblo porque era un cobrador de impuestos. Pero este ya iba más allá, este era un perseguidor de la iglesia. Y sin embargo el Señor dijo, con todos estos tengo un plan. Hermano, dos cosas. Uno, nunca le responda al Señor que usted no da la talla. Porque no está desconfiando de usted, sino de Dios, del llamado de Dios. Mira, es que mira mi vida, yo de dónde voy a ser un predicador, o de dónde voy a ser un hombre de bien, o dónde voy a ver, yo he sido un mal papá, he sido un mal esposo, de aquí a dónde voy a ser yo un hombre de testimonio. No le diga eso al Señor, hermano, porque vuelvo y le repito, no está desconfiando de usted ni está hablando de usted, está desconfiando de la palabra y del llamado de Dios. Ahora, cuando aprenda a no hacerlo con usted, lo siguiente que va a aprender es no hacerlo con nadie, absolutamente. Entonces, nunca se predisponga en decir, no, esta persona es un caso perdido, este es un sinvergüenza y nunca Dios va a hacer nada con él, porque usted puede terminar siendo bendecido, muy bendecido por esa persona por la cual usted no da ni un peso. Entonces debemos entender, hermano, que todos los que estamos en este lugar fuimos creados con un propósito. En el momento en que el Señor nos creó a nosotros, nos tenía en mente y ya nos tenía una tarea que hacer en el reino de Dios, para el reino de Dios. Ocurrió con Moisés, ocurrió con José, ocurrió con Josué, ocurrió con Pedro, ocurrió con todos los hombres de la Biblia. Allí están todos cumpliendo el propósito de Dios. Si nosotros vamos al libro de Génesis, yo le tengo una noticia a los que les parece malo el trabajo. Cuando el Señor creó al hombre, ya había creado primero el trabajo que él iba a hacer. Primero creó el trabajo. Entonces, cuando él creó al hombre, en capítulo 1, el versículo 28 del libro de Génesis, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y el versículo 19 y 20 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahí hay tres detallitos, hermano. Cuando Dios creó al hombre, ya había una tarea que ese hombre debería hacer.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando usted tuvo, de pronto no en la mente de sus papás, pero sí en la mente de Dios, el Señor ya sabía cuándo y dónde iba a nacer usted y cómo se iba a desarrollar su vida y cómo usted iba a entrar a ser parte importante en los planes de Dios para la extensión de su reino. Por eso estamos aquí, por eso el Señor no nos dejó en el mundo, en la perdición y en todo lo que estábamos. El enemigo nos lanza la culpabilidad, el dedo señalador, usted nunca lo va a lograr, la baja autoestima, la manera de percibirnos de una manera equivocada, y el Señor dice no, va a haber un momento en que tú vas a comprender para qué fuiste llamado, en otras palabras, para qué naciste. Recuerda usted por allá, Mardoqueo, Esther, quizás para este día has nacido. Hermano, nosotros debemos tener claro algo, usted está aquí por algo, hermano. Hay una tarea que se tiene que realizar. El Señor nos habla también en Eclesiastés por allá, en el capítulo 3, cuando habla del tiempo, dice el trabajo que fue encomendado por Dios al hombre. Ninguno de nosotros fue puesto en esta tierra ni en el tiempo equivocado. Ay, yo hubiera querido nacer en otra época. Pues no, hermano, usted nació en la época precisa, en el momento preciso. ¿Hubiese querido nacer en otra nación? No, usted nació en el lugar correcto. Usted está en la familia correcta, pero es que mi familia hizo esto, hizo aquello, no interesa, todo eso tiene un propósito. Recuerde siempre Romanos 8:28, de acuerdo al propósito de Dios, todas las cosas se van a convertir en una bendición. Hermano, Dios no está probando con nosotros, Dios no está a ver qué sale, a ver qué nos pone a hacer, no, en el momento que usted nació. Por eso le digo, para los que no les gusta trabajar, lo siento lo que le voy a decir, pero en el momento en que usted fue creado en el vientre de su mamá, Dios ya le tenía trabajo, ya le tenía tarea. Hermano, la palabra de Dios nos habla de eso, de las buenas obras que fuimos creados para vivir y para estar en esas buenas obras. Entonces yo puedo vivir mi vida cuando estoy en las tinieblas. Estoy, hermano, quejándome, estoy mirando, no sirvo para nada, no veo nada, estoy estancado. Pero cuando llego a la vida cristiana, el Señor me desafía a través de su palabra a creer que yo no soy un extra en esta historia, que yo tengo un papel importante y que va a haber un momento donde yo voy a entrar en acción y en ese momento me voy a convertir en una bendición para mucha gente. Y el Señor me está preparando para eso, todo el tiempo, toda la vida. Las tormentas, los problemas, todas las cosas que ocurrieron. El Señor me estaba preparando para ese momento, hermano. Así como Adán, cuando dice aquí Génesis, que cuando creó al hombre, de una vez le fue poniendo tarea, hermano, usted también fue creado con un propósito. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Y resulta que pasa el tiempo. Para nosotros, un año es mucho tiempo. 10 años es mucho tiempo. Y esperamos, y hay etapas de nuestra vida, así como vamos creciendo, hermano, nos vamos poniendo mayorcitos, no voy a decir viejos, sino mayorcitos, nos vamos poniendo, hermano, en cada etapa hay unas necesidades y hay una manera que pensamos diferente. Pensábamos de una manera cuando éramos niños, pensábamos de una manera cuando estábamos en casa con papá y mamá, pensamos de otra manera ahora que somos adultos, ahora que somos padres, ahora que tenemos responsabilidades. Es decir, va un proceso, eso se llama madurez. Y en ese proceso de madurez hay algo que va uniendo toda mi vida. A pesar de que en un momento pensaba y me actuaba como un niño, como lo dice la palabra de Dios, antes pensaba y hablaba como un niño, y está hablando de lo espiritual, yo estoy hablando de lo carnal. Entonces, a pesar de que estaba allí como un niño, dentro mío había algo que se une a este hombre hoy de 52 años y en 20 años se unirá al hombre que tenga 72 y 80 años. Hay algo que me ha unido y es el propósito de Dios. Es decir, que ese propósito ha estado presente en mi vida toda la vida y yo estoy seguro que en usted también. Eso se llama el sentido del llamado o el sentido del propósito. Hay gente que siente por allá en su corazón que tiene deseo de predicar la palabra de Dios. ¿Usted cree que eso nace en el corazón de una persona porque sí, nació hoy? Oiga, yo quiero ser un predicador. No, la gente en la carne quiere cosas del mundo, quiere fama, quiere dinero, quiere un montón de cosas. Si usted tiene un deseo, usted está allí sentado, pero si usted en algún momento ha sentido ese llamado, ese deseo de predicar, eso nació en el corazón de Dios y hace parte del propósito de Dios, mi hermano. Así que eso que está allí, nosotros debemos avivarlo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva, tú aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Y cómo lo avivaba? En la comunión con Dios. Él le habla mucho de la oración y mantenerse en la oración y en la palabra.
Él le habla de la importancia. Ahí es que se aviva. Eso no se aviva viendo televisión, hermano. Yo siento como el deseo de ser un predicador, siento como el deseo, yo no sé, yo a veces oro y me veo compartiéndole palabra de Dios a mucha gente. ¿Y qué está haciendo para eso, hermano? No, me estaba viendo una serie de Netflix, pero cristianas. Bueno, si usted... me estaba viendo unas películas cristianas. No, eso es en oración. Y es en la palabra de Dios que se va avivando. Se va avivando. Eso no es gritando ni es peleando. La próxima vez que usted en casa, el enemigo quiera sacarlo al ruedo a pelear con su pareja, acuérdese de este culto. En el momento que ustedes se pongan a gritar y a echarse en palabras para herir al otro, a eso no lo llamó el Señor. El propósito era la unidad, porque unidos son fuertes. Por eso usted tiene que ver cómo prevalece el propósito de Dios en lo que usted fue llamado a hacer. La palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 19, el versículo 21, dice algo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, ¿qué dice su Biblia? Permanecerá, hermano. El propósito de Dios para nuestra vida no es un invento nuestro. El hombre natural busca las cosas de la carne y el hombre natural está buscando ser feliz y no logra ser feliz. ¿Por qué? Porque las felicidades temporales o momentáneas que vienen por alcanzar una meta desaparecen, se diluyen muy rápido porque lo terrenal es temporal. Entonces el hombre siempre está buscando, el ser humano siempre está buscando en qué ser feliz. Si yo tengo dinero voy a ser feliz, si yo tengo una casa voy a ser feliz, si tengo un carro voy a ser feliz. Y cuando alcanza esas cosas se da cuenta que sintió alegría por un día, por una semana, por un momento, pero luego sintió el mismo vacío. Porque el verdadero gozo en su vida está en vivir en el propósito de Dios, hermano. Por eso es que hay tantos problemas en los hogares, adulterio y todas estas cosas, porque hay una búsqueda, estoy buscando. ¿Qué está buscando usted, hermano? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando usted encuentra a Jesucristo y tiene un encuentro genuino con el Señor, ya usted no está buscando nada más. Ahí tiene la respuesta de su vida, ahí lo tiene todo. Él es suficiente para nosotros. Entonces, mi hermano, la Biblia aquí nos dice que muchos son los pensamientos. Ay, si nos pusiéramos a hablar, si hiciéramos un ejercicio, hermano, ¿cuáles eran mis planes cuando yo tenía 10 años? ¿Cuáles eran mis sueños? ¿Cuáles eran mis sueños cuando tenía 12, 15 años? ¿Cuáles eran mis sueños cuando tenía 20? ¿Cuáles eran mis sueños cuando tenía 25 años? Y sacamos una lista, hermano, una cantidad de sueños, algunos los dejamos a medias, otros estuvimos a punto de alcanzarlos, otros pero lejano de alcanzarlos, otros quizás lo alcanzamos, hermano, pero hoy estamos aquí. Y debemos entender que esos sueños o esos pensamientos que había en nuestro corazón, que eran muchos, hay algo que permaneció y prevaleció. ¿Cuál era? El consejo, la palabra, el propósito, el sueño de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, mi hermano, eso no nació en usted. No sienta que está loco, no sienta que a mí por qué se me ocurrió esto. Resulta que yo voy a la iglesia y tengo una vida terrible y apenas estoy dejando esa vida y todavía soy muy débil y todavía estoy tropezando mucho, pero a mí ¿de dónde se me va a ocurrir que yo voy a terminar sirviendo a Dios si yo no tengo una vida perfecta? En ningún lado dice que usted tenga una vida perfecta, es más, usted nunca va a ser perfecto. Lo siento por los que se creen perfectos también en esta hora. Hermano, usted nunca va a tener una vida perfecta, usted no es perfecto, usted se casó con una persona imperfecta también. Es decir, que si usted se mete en un esquema de la perfección, va a ser muy infeliz en la vida. Si usted quiere la perfección, va a ser muy infeliz. Pero no, hermano, cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, hay algo que arde en nuestro corazón. Yo sé que hay más de Dios para mí. Hombre, yo vengo a la iglesia, yo estoy recibiendo palabra, pero no sé, a veces siento que voy a levantarme en mi mano y voy a decir que voy a servir en la iglesia, pero no tengo tiempo y hay unas luchas, voy a estudiar Biblia, pero hay algo que se opone. Usted vive unas luchas tremendas, pero ¿sabe por qué usted está sintiendo hacer todas esas cosas? Vuelvo y le repito, no es una locura, no nació en su corazón, no es una locura, es parte del propósito de Dios para su vida, hermano. Y el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. No es porque Dios diga, Diego, yo voy a ser fiel a ti, hombre, y me veo obligado a cumplirte a ti. No, Él no me va a cumplir a mí. Él va a cumplir su palabra en mí, su propósito en mí, así lo dice el salmista. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿A qué fue usted llamado?
Pensemos no solamente a los que tienen un llamado ministerial, pensemos en lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en cuanto al hogar, a la familia, al matrimonio, a la paternidad, a la maternidad, a ser hijos, a ser vecinos, a ser miembros de una congregación, a vivir en comunidad. Entonces yo ahí voy viendo a qué me llamó el Señor. La primera impresión que tengo es, no soy, no me llamo. Yo no me llamo. Lo que dice aquí, no lo veo. Me miro mi vida, lástima. No sé, fui a la iglesia y sentí un impulso, algo me llamó, algo me abrazaba y yo dije, Dios, aquí hay algo nuevo para mí. Pero cuando vi, dije, no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar. Pero el Señor dice, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo en ti y a través tuyo para bendición de otros. Y ahí es cuando nosotros debemos aprender a caminar, a creerle al Señor y a caminar en el propósito de Dios. El llamado de Dios, vuelvo y repito, no es un invento nuestro. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Hermano, para que delante de Él teman los hombres. ¿Qué es lo que hará el Señor? Todo lo que Dios hace, ¿cómo será? ¿Qué dice su Biblia? Perpetuo. No se va a añadir, no se va a quitar. Señor, ¿y si mejoramos el plan? Te tengo una idea tremenda. Tú tienes un plan conmigo, pero quitémosle un poquito de un lado y pongámosle un poquito de otro lado, que me parece así mejor el plan. Entonces el Señor ahí nos llama y nos dice, no, yo sé que tú eres colombiano y eres muy buen negociante, pero no vamos a negociar el tema. El tema no se negocia, yo lo tengo completo. Mire lo que dice la palabra, lo que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Dios restaura lo que pasó, Dios restaura futuro lo que pasó pasado. ¿Cómo es que está diciendo aquí la palabra? Mejor dicho, yo miro hacia el frente y ya todo está hecho, miro hacia atrás también. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que Dios es eterno, hermano. Eso es lo que sucede, que Dios es eterno. Entonces Él está mirando toda la historia. Diego García, usted, póngale allí su nombre alto, estaba en los planes de Dios desde que le estaba poniendo trabajo a Dani, hermano. Ahí ya usted estaba en los planes de Dios. Y cuando el Señor envió y sopló espíritu de vida en el vientre de su mamá, allí estaba su instrumento. Usted es ese instrumento. Y entonces el Señor lo puso en un lugar, dijo, yo tengo un plan con este. Ya está hecho. No importa lo que pase. Ese tipo va a dañar el plan. Ese es una oveja negra. Ese va a terminar dañando el plan tuyo, Dios. Una oveja negra va a dañar el plan de Dios. No lo dañó Pablo persiguiendo a la iglesia, hermano. Mire lo que decía ahí, y he escuchado que ese hombre es así, y no detuvo eso el plan de Dios. Dios lo había escogido. Al otro que cobraba impuestos, a cuántos que estuvieron en las tinieblas, y a cuántos hasta el tiempo de hoy. Usted escucha a algunos predicadores que Dios utiliza tremendamente, y escucha el testimonio de esos hombres, y fueron rescatados en la cárcel, fueron rescatados de la muerte, fueron rescatados de un montón de lugares, hermano, y hoy son una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque Dios estableció un plan que no se le pone, que no se le quita, que es perfecto, y que el Señor hace ese llamado. Nosotros estamos aquí adentro por algo. El Señor nos rescató por algo. Bueno, ¿y qué hay con toda la vida que yo viví? Ay, todas esas cosas tan difíciles, tan complicadas, tanto dolor, tanta tristeza que yo viví, era necesario. ¿Por qué? Porque dice la palabra en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 3 en adelante, que nosotros somos consolados para consolar. En la Nueva Traducción Viviente o traducción del lenguaje actual dice que el Señor nos ayuda a nosotros para que podamos ayudar a otros. Es decir, que eso era necesario. Hombre, yo puedo sentir lo que siente la gente que fue abusada porque yo fui abusado. ¿Sí? Puedo sentir lo que siente la gente que fue abandonada porque yo fui abandonado. Puedo sentir lo que sienten las personas que fueron maltratadas porque yo fui maltratado. Se da cuenta que pasamos un proceso y el Señor dice, eso que tú estás viviendo no te va a destruir, sino que lo voy a convertir en una bendición para ti y para otros. Nosotros no podemos dar lo que hemos recibido. Por eso
El pueblo cristiano hoy en día habla mucho de muchas cosas que no ha vivido. Y no pasan a ser sino palabras, hermano, palabras. Terminamos hablando solamente palabras. El viernes tuvimos un culto de varones allí en Gran América. Ayer estuve compartiendo en Soacha y hablábamos de la paternidad. Y hablamos de la paternidad y de cómo el Señor puede sanar nuestras vidas y cómo somos instrumentos en las manos de Dios para la vida de nuestros hijos, pero también para la vida de todos los que están aquí en la congregación. Esos jóvenes que están en reunión ahorita, no es el hijo de mi hermano o de mi hermana, no, son los hijos de todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos una familia, hermano. Entonces, yo puedo ser un instrumento, que es el propósito, en las manos de Dios, o puedo ser un instrumento en las manos del enemigo. ¿Pero qué debo hacer? Debo reconocer la necesidad que tengo de Dios. Si no la reconozco, hermano, voy a dejar mi corazón de piedra endurecido toda la vida y voy a justificar todas las cosas que hago y digo, ¿yo qué culpa tengo? Mire lo que me hicieron. Hombre, eso que te hicieron a ti, esas situaciones que tú pasaste, se convierten en vida para otros. En vez de que te maten a ti, se pueden convertir en vida. Pero te están matando. ¿Por qué? Porque tú no quieres que el Espíritu de Dios obre en tu corazón para perdonar, para sanar y para que tú camines en el propósito de Dios, para que se cumpla el plan de Dios. El plan se va a cumplir. ¿Por qué lo demoras? El Señor quiere cumplir ese plan. ¿Cuándo? Ahora. Ahora, es ahora que el Señor quiere empezar a cumplir ese plan en tu vida. El sentido del llamado y el propósito, hay un ejemplo muy claro, hermano, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. El versículo 23 al 25 habla de Moisés. Dice allí, aquí está predicando Esteban, dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés creció en casa de Faraón, fue educado, criado como hijo de la hija de Faraón. Moisés, dice la Biblia, era poderoso en palabras y obras, tenía todo lo que él necesitaba, tenía recursos, tenía amistades, tenía palancas, tenía el mejor estudio, tenía todas las cosas, pero él tenía un sentir en su corazón. Dios a mí me escogió para llevar a la libertad a los hebreos. ¿Usted dónde cree que nació eso? En el corazón de Dios. Ese es el sentido del llamado o el sentido del propósito. Hermano, yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, sé que todos los que estamos en este lugar, todos, usted que está allí sentado, usted sabe que Dios lo llamó para algo. Por eso hablamos del llamado. Por eso tanta gente habla del llamado. Yo tengo un llamado. Listo, ¿y qué estás haciendo para caminar en ese propósito, en ese llamado? Es que no sé, no me dan la oportunidad. Hermano, si Dios ya lo llamó, Dios está trabajando, está preparándolo, está formándolo a usted. ¿Para qué? Para que se cumpla ese propósito en su vida, hermano. Este es el sentido del llamado, el sentido del propósito. Podríamos, si usted algún día entrevista a Moisés, dígale, oiga, cuando usted dijo estas palabras, ¿de dónde sacó eso, hermano? Usted lo tenía todo. Usted era un hijo de papi. Usted lo tenía todo, el mejor estudio, tenía todas las mejores cosas. ¿De dónde salió que usted había sido escogido para llevar libertad al pueblo hebreo? Él le va a decir, algo había en lo profundo de mi corazón. No sé, los veía y sentía una carga. Cada vez que hablaba con ellos, algo me decía que yo tenía que hacer algo. ¿De dónde? Había algo profundo de mi corazón, por allá adentro, adentro, adentro. ¿Y quién puso eso tan adentro? ¿Quién penetra lo profundo del corazón? Dios mismo, con su palabra, hermano. Mi hermano, esos sueños que usted tiene no son suyos. No son suyos. Cuando usted tiene carga por algo o por alguien, ay, la gente necesitada, o el habitante de calle, o los niños, o los ancianos, o los perdidos, o lo que sea que Dios le haya puesto a usted en el corazón. Eso no nació en su corazón. Muchas veces la gente no habla, porque le da pena.
Y si yo digo en la iglesia y si le digo al líder, mire, que yo estoy sintiendo esto, hay algo que arde dentro de mi corazón y yo estoy sintiendo eso, me van a decir que estoy loco, me van a decir que deje de decir tontería, me van a sentar, me van a sacar. No, hermano, háblelo, siempre háblelo. Sobre todo para creérselo usted. Porque si usted no lo cree, nadie se lo va a creer. Empiece a hablar de la visión y el propósito de Dios en su vida. Yo les he contado varias veces, hermano, hay una periodista muy conocida de farándula. Trabajó mucho con Liliana, muchísimo. Esa mujer es dura, muy famosa durante décadas ella. Y cuando nosotros empezamos a asistir a la iglesia, ella trabajó mucho tiempo con Liliana y quería mucho a Liliana. Liliana empezó saliendo de la universidad a trabajar con ella. Y un día nos invitó a almorzar, preocupada por nuestra situación espiritual, porque ella es atea. Y no podía entender cómo su pupila Lilianita y ese tipo que se consiguió que era loco, ahora se volvieron disque evangélicos. Entonces nos invitó a almorzar para convencernos que estábamos equivocados, para de todas las maneras decirnos por bien, por mal, haciéndonos sentir bien, mal, que nosotros estábamos en el lugar incorrecto, que nos estaban engañando. Y efectivamente nos sentábamos, conversamos todo el almuerzo amablemente, pero ella lanzaba sus dardos. Hermano, y yo estoy ahí, estábamos yendo a la iglesia hacía muy poco realmente, pero yo estaba empezando a avivar ese fuego recién convertido, ese primer amor. Y estábamos ahí almorzando y no sé de dónde salió. Ella dijo, ¿y hasta dónde piensan llegar con esto? ¿Van a estar ahí hasta cuándo? ¿Hasta qué? ¿Pase qué o qué? Y yo ahí en el almuerzo tranquilamente le dije, no, si yo voy a ser pastor, nosotros vamos a ser pastores. Yo después dije, ¿por qué dije eso? ¿De dónde salió eso? Dios mío, que le echaron arte al puerto. Liliana me miró como diciendo, no, tampoco, Diego. Cuando nos fuimos, salimos, cogimos el bus, y Liliana me dijo, Diego, ¿y usted de dónde sacó eso? Le dije, no sé dónde, pero me asusté cuando lo dije. No me asusté por ella, me asusté por mí. ¿De dónde salen esas ideas? Y vea, hermano, ¿de dónde salían esas ideas? ¿De dónde salen las cosas que usted habla? Que las suelta. Y en un momento dice, ¿y esto de dónde salió? Hermano, del corazón de Dios. Ese es el propósito. Usted es un instrumento. Instrumento útil me es este. Cambia el nombre de Saulo por el suyo. Instrumento útil me es este. De pronto puede haber alguno al lado que dude y diga, pero ¿estás seguro, Dios? Seguro estoy. Yo lo escogí. Entonces, cuando está ese sentir en nuestro corazón, el sentido del llamado o el sentido del propósito, pues tenemos que orar en consecuencia con eso, hermano. Porque no podemos ser incoherentes. Una cosa digo, hay algo que nace en mi corazón, voy a ser pastor, voy a ser predicador, voy a ser empresario, voy a ser misionero, lo que sea, mi hogar se va a restaurar, mis hijos van a ser libres, lo estoy hablando, el sentido del llamado, el sentido del propósito. Pero al mismo tiempo orar por otras cosas. No, ahí es cuando se enfrentan la carne y el espíritu. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ser guiado por el Espíritu en la oración es, le pongo el ejemplo, vuelvo al ejemplo más bien. Yo le dije a esta mujer, es que vamos a ser pastores. La cosa quedó ahí. Yo me quedé pensativo. ¿Por qué dije eso? No, yo no quiero. Liliana tampoco quiere, yo menos. No. Eso salió una locura. Debe ser por lo que la mujer estaba ahí atacando y atacando, debe ser por eso. Un día estoy en la iglesia orando. Señor, dame un destello. Ahorita le invito a que usted ore así. Dame un destello de lo que va a ser mi vida en unos años. Déjame ver un poquitito. Tú eres eterno, tú ya lo sabes todo. Todas las cosas que van a pasar en ti ya fueron. Dame un destello.
de lo que yo voy a hacer en unos años. ¿Yo qué quería ver? El presidente de una multinacional, el dueño, ni siquiera el presidente, el dueño, eso era lo que quería ver yo. Y estaba yo ahí en la iglesia orando con mis bracitos. Muéstrame, Señor. Y me veo predicándole a un montón de gente. Yo abrí los ojos y me asusté otra vez. Miré para los lados, dije, se cruzó la imagen con la de algún otro que quiere ser pastor o predicador, hermano, porque yo no. Sin embargo, ahí estaba presente. Y fueron años, hermano. Fueron unos cuantos años de esa situación. Fueron unos cuantos años. Pero cuando yo empecé a entender, ya mi oración no era lo que yo quiero, sino empecé a orar por un ministerio que todavía no existía, pero que en los planes de Dios ya estaba. Señor, y cuando predique, y dame sabiduría, y cómo voy a hacer, Señor, y qué tengo que hacer, y a dónde debo ir. Y empecé a hablar con mi pastor, ¿dónde voy? ¿Dónde estudio? ¿Qué hago? Y me dijo, ya, aceptó el llamado. Le dije, sí, me rindo. Aquí estoy, me rindo. Me dijo, listo. Entonces se va a ir para su casa, y allá es donde se va a preparar. Le dije, ¿cómo? Me dijo, métase con Dios a orar como nunca antes ha orado, porque Él es el que lo va a guiar. Ya después de que usted esté claro con el propósito y la visión, ahora sí vaya a estudiar en el seminario. Antes no, porque va y se le vuelve la cabeza grande y el corazón chiquito. Hermano, y es empezar a orar. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, con gemidos indecibles, que no lo podemos nosotros expresar, está allí orando. Y entonces resulta orando por los perdidos, por la predicación, por el evangelismo. Mi carne no quiere ser un predicador, pero el Espíritu me empieza a guiar por lo que será, que en la visión de Dios o en el tiempo de Dios, que Él es eterno, ya existe, hermano. Pídale un destello de su matrimonio. Señor, dame un destello, pero no le vaya a decir, al fin será que me divorcio. No, porque de entrada ya entró usted perdiendo, hermano, ya entró usted dudando. Dame un destello de mi hogar. Tú me has dado palabra, ahora quiero verlo. Juntos, toda mi familia sirviéndote a ti, mi casa y yo te serviremos. Esa palabra que he tomado como propia, quiero verla, Señor. Dame un destello, dame un destello. Y empieza el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo comienza a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar en su vida. El Espíritu Santo comienza a orar en su vida. Y empieza a orar como conviene. Entonces su oración, el propósito de Dios, se une a la visión. Esta semana escuché la primera parte de este mensaje. Se une a la visión y eso es lo que lleva a la victoria, mi hermano. Eso es lo que lleva a la victoria. Algunas personas dicen, bueno, ¿y qué hay del Salmo 37:4? ¿Acaso no me asegura la palabra de Dios allí en el Salmo 37:4? Deleítase a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Acaso no dice el Salmo 37:4 que todo lo que a mí se me ocurra, Dios me lo va a conceder? No, eso no dice el Salmo 37:4. El Salmo 37:4 está precedido por el 37:1, 2 y 3. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás la tierra, y te apacentarás de la verdad. Y sigue diciendo después del versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a un poco no existirá el mal, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Cómo es que la gente saca el versículo 4 de un contexto, hermano? Porque dice, todo lo que a mí se me ocurra. En ninguna parte dice eso. Cuando habla de las peticiones de tu corazón, es porque antes existe comunión con Dios, y lo que leímos en Romanos, el Espíritu de Dios te está guiando a que se unan lo que Dios sembró en tu corazón con el propósito de Dios. No son las peticiones nuestras lo que se nos ocurra, es lo que Dios puso. El Señor le dijo a Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil. Y creo que esa palabra también es para todos nosotros. Porque nosotros estamos cubiertos de muchos pensamientos, de muchas cosas, lo vil,
Pero hay algo precioso. Dios puso algo. Cuando Él sopló espíritu de vida, Él sabía cuál era el papel que cada uno de nosotros tenía en toda esta historia. Y Él lo puso allí. Por eso a lo largo de nuestra vida, hay algo muy bonito. Yo recuerdo la iglesia cuando era niño, cuando me llevaban más o menos entre los 1 y los 5 años, casi 6. Yo recuerdo la escuela infantil y recuerdo algunas enseñanzas. Y por eso regresé. Cuando necesitaba de Dios, sabía que algo Dios había puesto en mí. Hermano, pero yo no recuerdo qué reacción tenía. Recuerdo a los pastores, pero no recuerdo cómo me comportaba yo a los 6 años. ¿Quiere que le cuente algo como pastor? A mí me llena el corazón, me lo hace brincar, hermano. Sobre todo en el centro, que la oficina está ahí en donde queda la escuela infantil. Cuando yo entro o salgo a los cultos, vienen los niños. Vean, los niños escuchan más las prédicas que los grandes. Pastor, en la casa lo escucha mi familia todo el tiempo y esto y lo otro, y me cuentan las prédicas y de qué hablé y la semana y el devocional y la prédica del jueves, y eso da gozo. Pero ¿sabe qué da más gozo? Que el 50 o 60% de los niños dicen, yo quiero ser pastor. Algunos se fue una vez para una presentación vestido de paño, corbata, y me estoy vestido como un pastor. Hermano, yo les digo a las maestras, échele ojo, porque ahí tiene un pastor de verdad. No es que el niño quiera ser un pastor, es que él tiene el sentido del llamado y del propósito. Y pase lo que pase. Y si un día se aleja, hermano, yo me alejé muchos años, pero el plan de Dios permaneció, el llamado de Dios permaneció, y Él usó todo lo que tenía que usar para que se cumpliese. ¿Y sabe qué? Lo mismo hace con usted. Exactamente lo mismo hace con usted. Entonces, en cada etapa de nuestra vida hay decisiones que tomamos y no tomamos. A pesar de lo que usted haya hecho malo en su vida, acuérdese por un momento de dónde lo sacó el Señor. Y a pesar de las muchas malas decisiones que tomó, hubo algunas que no tomó, que sintió por alguna razón no hacerlo. ¿Quién cree que estaba orando? Usted no quería saber nada de Dios, pero Dios sí de usted. Y ahí estaba el Señor. Y por eso usted no tomó algunas decisiones que después dice, oiga, mire lo que está pasando hoy. Mire a dónde me ha traído el Señor hoy. Por algo fue, por parte de ese propósito. Volvamos a la carta a los Romanos, pero ahora al capítulo 11. El versículo 29, subráyelo, grábeselo en su corazón, en su mente, hermano, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No importa qué tan lejos se fue usted, nunca pudo huir del propósito de Dios. No importa qué tan lejos quiera correr, no puede huir del propósito de Dios. Irrevocables, el Señor lo estableció, punto, eso será. Y si la persona no quiere, no querrá durante mucho tiempo, pero va a haber un día en que va a querer. Lo que pasa es que la persona sigue aferrada a lo que le hace, a lo que le causa dolor y heridas. La persona sigue aferrada a aquello que siente que hay un vacío, hermano. ¿Por qué no soltar todo eso? ¿Por qué no soltarlo? ¿Por qué no volver el corazón al Señor de una vez? Rendirnos delante de Él y decir, ya Señor, ya, no quiero pelear más, no quiero ir en contra de tu voluntad, Señor. Sé que hay un propósito en mi vida. Irrevocables son ¿qué? Los dones y el llamamiento de Dios. Dios ha puesto usted, no sé cuántos oyeron una serie que hice en el centro sobre los dones y sobre la visión. Dios puso en usted dones que lo diferencian del resto de las personas, hermano. Puede que hagan cosas parecidas, pero no las van a hacer de la misma manera. Mejor dicho, Dios no le vendió o no le dio la misma silla a dos personas. A cada uno le dio un lugar. Y usted puede ser un predicador, pero va a ser diferente a todos los otros porque hay algo específico en usted que complementa a los otros, que todos somos un mismo cuerpo. Usted tiene un matrimonio, todos los que somos casados, todos tenemos matrimonio, y resulta que la palabra de Dios es la misma para todos nosotros,
Pero las cosas que vivimos o las que traíamos son diferentes. Son diferentes. Ninguna mujer aquí vivió lo que vive usted, mujer, o lo que vivió usted. Y ningún hombre vivió lo que ha vivido usted, varón. Han vivido cosas parecidas, pero diferentes. Y un día se unió usted con una esposa. Sí, es un matrimonio más. Su matrimonio no es un matrimonio más. En su matrimonio hay un propósito también. ¿O por qué cree que Satanás lo quiere destruir? ¿Por qué quiere que Satanás quiere acabar con su matrimonio? Si su matrimonio fuera ahí una cosa del montón, pues Satanás no se empecina en destruirlo. Sus hijos son diferentes a todos. No es que sean más ni sean menos, pero Dios les dio unos dones específicos. Hay un rol específico para cada uno. Y nosotros tenemos que aprender, discernir, conocer qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque eso es lo que me va a fortalecer. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Repita eso siempre. En cualquier circunstancia, en cualquier situación. Yo soy un instrumento en las manos de Dios. Para que el enemigo no nos siga tomando y nos convierta en instrumento en sus manos, porque para eso no nacimos. Yo no nací para ser un instrumento en las manos de Satanás. Yo fui creado para ser un instrumento en las manos de Dios. Entonces, cuando el Señor nos habla del propósito y nos muestra la visión, hermano, voy a poner un ejemplo. Digamos que el Señor me dice, este es tu propósito y tu visión, Diego. Y yo digo, amén, gloria a Dios. Lo acepto, lo cojo, lo abrazo. No funciona así. Eso es emoción. El Señor me dice, yo he puesto en ti un propósito y una visión. Y yo digo, no lo encuentro. Voy a ir a una consejería, que alguien ore por mí para que me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces el Señor me dice, no busques afuera. Busca dentro tuyo. Porque eso está desde el mismo momento que tú eras un embrioncito. Ahí puse ese propósito. Y lo que Dios da es eterno, permanece. Es irrevocable. Ahí lo puse. Era un embrioncito. Tu mamá se enteró de estar embarazada y ya tenía unos cuantos meses. Ella fue una sorpresa para tu casa, pero ya estaba ahí mi propósito. Entonces debes buscar dentro tuyo. Entonces no es que tú tomes la visión, no es que tú tomes el llamado de Dios y digas, yo lo abrazo, no es que tú lo poseas. Es que ese propósito, esa visión y ese llamado te posee a ti. Entonces viene de adentro. ¿Sabe cómo se llama eso? Pasión, hermano. Pasión. Es cuando algo lo toma, lo posee, está dentro suyo. Hay pasión por lo que estoy haciendo. ¿De dónde salió lo que yo le dije a esa mujer en ese almuerzo? De adentro, de lo que Dios había puesto. Se salió, ¡pa! ¿De dónde salió esa imagen, esa visión que Dios me dio? No vino de afuera, Señor, dame un destello. No, vino de adentro, de lo que yo sabía que iba a hacer. Ya no busques afuera. Ahora mira adentro. Y empieza a meterte con Dios. La oración, la comunión con el Señor, la comunión con el Señor, la comunión con el Señor. Hermano, no puede ser que haya tanta gente en las iglesias. Y mire, los jóvenes están siendo muy atacados con esto, con el desánimo y con los pensamientos de suicidio. Hay que orar mucho por la juventud. Pero ¿cuántos adultos están sintiendo lo mismo? Tú no sirves para nada. Tú eres un fracasado. Tú eres un nadie. Nunca vas a lograr nada. No. ¿Sabe qué está escrito? Efesios capítulo 2, versículo 10. Escrito está, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escrito está. ¿Con qué le respondemos al enemigo? Con palabra. Diego, tú eres un accidente de la vida, nadie te quiere. Tus papás no te quisieron. Tú eres un don nadie, tú eres un fracasado. Cero. Y mire, se lo digo yo que estuve tantos años atado por la depresión. Cero. Yo fui creado para buenas obras. Dios las tenía preparadas. Yo era necesario, hacía falta en esta historia. No soy un accidente, no soy un cero a la izquierda.
No soy un aparecido. Fui creado con un propósito. Dios preparó buenas obras antes que yo naciera y cuando nací dijo, tú vas aquí, punto. ¿Dónde más está escrito que usted no es un accidente, hermano? Eclesiastés, nuevamente en el capítulo 3, en el versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Por eso para algunos que están más cercanos aquí al ministerio, no es que el pastor moleste y moleste dando cuerda, oiga, usted tiene un ministerio, oiga, levántese, oiga, orar, métase, involúcrese, empiece. No, no es que los pastores queramos llegar un día a emocionar a la gente, no. Es decirle a las personas, tú fuiste creado con un propósito, tú ocupas un lugar en esta historia y sabes una cosa, mientras tú no te despiertes y ocupes ese lugar, nadie lo va a ocupar, mi hermano. Pero pastor, tengo problemas, tengo situaciones, tranquilo, que cuando usted llegue al lugar que Dios le dio, Él se encarga de sus cosas. Usted no se preocupe por eso. Confíe en Dios. Pero no lo voy a lograr. ¿Me lo pregunta como hombre o como pastor? Si me lo pregunta como hombre, yo digo, pues hermano, no sé cómo será. Si me lo pregunta como pastor, le digo, adelante, Dios lo va a hacer, hermano. Por más difícil que usted sea, que sea un caso difícil, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Aquí está mi hermano de los que están en el ministerio carcelario. ¿Cuál es la instrucción? Que el Señor les dé discernimiento para levantar primero que todo a los que tienen llamado pastoral y están allá adentro. Alguien me dijo en la iglesia del centro, ¿cómo así, pastor? Hay gente que tiene llamado pastoral y está en la cárcel. Le dije, sí, y hay otros que están en el Santa Fe, y hay otros que están en drogas, y hay otros que están en un montón de cosas. Y son pastores. Es ir y que el Señor nos muestre quiénes son esos hombres. ¿Para qué? Para levantarlos allá adentro. ¿Para que salgan y empiecen a pastorear afuera? No, para que empiecen a pastorear allá adentro, hermano. Para que se empiece a cumplir el propósito. Mi hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios, el plan, el llamado de Dios sobre su vida? ¿Cuál es? Vuelvo y le digo, no lo busque afuera. Con todo el respeto le digo algo, hermano. Hoy en día la iglesia cristiana, gran parte de la iglesia cristiana, está en búsqueda de la adivinación, hermano. Buscando a los falsos profetas. Y corren de un lugar a otro. Deme una palabra, dígame algo. Y la gente termina aprovechándose de eso. Y hay gente que está ilusionada, confundida en un montón de cosas, hermano. Es que Dios me dio una palabra. A mí siempre que me dicen eso, es que Dios me dio una palabra. Yo le digo, ¿pero cómo se la dio? ¿Fue alguien que vino y le dijo? ¿Alguien que apareció? Y esa persona, ¿de dónde salió? ¿O fue que se lo dijo en oración? No, pues un líder, un hermano en la iglesia, un no sé qué, un sí sé más. Lo siento. Quizá no era tan de Dios el tema. No, me metí en un ayuno, en oración, estaban metido con Dios. Ahí es donde Dios habla. Ahí es donde el Señor habla, hermano. Usted quiere recibir la guianza de Dios, tiene que pasar tiempo con Dios, hermano. Así de sencillo. Oración, lectura de la palabra. Y va a tener que tomar decisiones en su vida. Menos redes, menos celular, menos series, menos cosas que no edifican. Y es su decisión. Usted verá si lo toma o lo deja, hermano. Esa es su decisión. Pero el Señor dice, aquí estoy. ¿Dónde está Dios? Aquí en el lugar que me dejaste. En el lugar que yo te dejé. ¿Y dónde te dejé? Llevas como 10 años diciendo que ahora sí, que esta semana sí, que este año sí te vas a poner a orar y aquí estoy esperando. Hermano, es tiempo de ir. Qué pena, llegué 5 años tarde a la cita, pero aquí estoy. Háblame, quiero escuchar tu voz, quiero que me muestres, porque hay un montón de cosas dentro mío. Tú me dices, Dios, tú me dices a mí, examina dentro tuyo. Yo empiezo a examinar y veo un montón de cosas que a rato me confundo. Entonces el Señor dice, no, Dios no es un Dios de confusión. El Señor dice, no, esto no es para confusión. Tú tranquilo, tú naciste para esto. Así de sencillo. Tú naciste para esto. Jeremías 31:33 dice así:
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en mi corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y voy a ir, para ir terminando, a la carta a los Proverbios, al libro de los Proverbios, al capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Si abrió su Biblia ahí en 1:23, subráyelo. Y os haré saber mis palabras. Hermano, no busque en otro lado, no busque afuera, no busque la adivinación ni nada de eso. Póngase a orar. Y cuando se ponga a orar y el Señor venga y, como dice aquí, le haga saber sus palabras y que el Espíritu de Dios venga sobre usted y le dé discernimiento, su oración cambia, hermano. Usted puede mirar que tanta comunión o conocimiento de Dios tiene una persona por la oración. Entonces hay emoción y hay pasión, son dos cosas diferentes. La emoción y la pasión son cosas diferentes. Y la vida cristiana es una vida apasionada. Es un desafío de fe todos los días. Tenemos autoridad de Dios, el primer mensaje que compartí en esta mañana. Tenemos nosotros valor, somos valientes en el Señor. Tenemos nosotros que somos gente que avanza, no que retrocede, como dice el autor de la carta a los Hebreos. Y todas las cosas las hacemos con pasión. Cuando la Biblia dice, y todo lo que hagas, hazlo para el Señor, porque de Él viene la recompensa, está diciendo, hazlo de una manera apasionada, hazlo bien hecho. No porque usted se repita esa frase y diga, bueno, si ve Patricia cómo me respondió usted de mal, estoy decepcionado, estoy triste, estoy bravo con usted, pero bueno, yo lo hice para Dios. Mentira, si estoy decepcionado de lo que ella hizo, no lo hice para Dios. No lo hice con pasión. Haga las cosas con pasión. Y entienda algo para que nunca, 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 nunca se le olvide, hermano. Nunca se le olvide. Su propósito usted no lo busca afuera, búsquelo adentro. ¿Por qué yo? ¿Por qué me invitaron a esta reunión? ¿Por qué un día resulté yo en una convención de pastores sin ser pastor? Y yo decía, ¿yo qué hago aquí? Pero a la del otro año le dije a mi pastor, me da una carta de autorización para ir. Diego, pero eso es para pastores. Por favor, yo quiero estar allá. ¿Por qué yo? La Biblia nos habla algo, en Proverbios también. Dice que el don que Dios nos dio ensancha el camino y nos lleva ante personas importantes. Y un día usted se va a quedar pensando, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y por qué yo estoy en estas? Y entonces el Señor le va a recordar, porque usted nació para eso, hermano. El pastor vio algo en mí. Sí, claro. El pastor vio lo que Dios le mostró. El pastor vio lo que Dios le mostró. Mire, le digo algo que no sé si los otros pastores lo verán de esa manera. Yo cuando visito cada una de las sedes de la iglesia, ayer estuve en Soacha, estaba el pastor Miguel con algunos de su equipo, y yo puedo ver el Espíritu Santo, la presencia de Dios sobre la vida de algunas personas. Y el Señor lleva a orar por ellos. Hay palabra. Ay, pastor, usted vino y oró por fulano de tal, sí. Uy, pero ese anda en la mala. No es que el pastor Miguel me lo haya dicho, algunos líderes dicen, no, el pastor Miguel es muy querido. Sí, puede andar en lo que ande, yo no lo conozco. Por eso, y usted vino y oró por él. Es un borracho, es un tipo que hace una cosa, que hace la otra, es mentiroso, es un mujeriego, ese se ha portado mal en casa, y usted va y le da palabra, no está abrazándolo a él y aplaudiéndole lo que hace, no, le estoy recordando lo que él ya sabe, que está dentro de él, que es un siervo de Dios. Por eso hay algunos hermanos, y yo los saludo, hola consiervo, hola consiervo. Hola pastor. No, pastor, busque adentro. Busque adentro.
Porque no fue por casualidad que un día llegó a la iglesia. No fue por casualidad. Usted vino buscando algo y se encontró algo mayor. Usted vino buscando una respuesta, vino buscando un milagro pequeño y ¡pum! El Señor sacó lo que había dentro suyo. ¿Quieres saber para qué naciste? Yo te lo cuento. Hermano, todos los que estamos en este lugar, absolutamente todos estamos en los planes de Dios. Yo le voy a invitar que usted se ponga de pie, vamos a orar. No siga dando vueltas en el desierto, hermano. Haga todo lo que haga con pasión, porque esa pasión viene de entender nosotros el llamado y el propósito de Dios para nuestras vidas. Mi oración hoy, hermano, va a ser por dos cosas. Que el Señor le dé un destello, una muestrica, una degustación, un destello de hacia dónde lo quiere llevar. Que el Señor le dé ese destello. Y lo segundo que voy a orar es para que ese destello y esa visión que Dios le da, usted no la posea, sino que a partir de hoy empiece a arder en su corazón. Está dentro, hermano. No es lo que diga el pastor, no es lo que diga el vecino, no es lo que dijo el papá, no es lo que dijo el esposo ni la esposa. Es lo que Dios habló sobre su vida. Instrumento útil es usted. No le diga más a Dios que no. No le diga a Dios que no, porque estaría dudando de Él, de su llamado. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Señor, por tu palabra. Te doy gracias, amado Señor, por ese propósito con el cual nos creaste a cada uno de nosotros. Te doy gracias, amado Señor, porque un día llegamos a la iglesia buscando algo que pensamos era importante, pero tú nos diste mucho más. Nos empezaste a guiar a un camino que tú habías establecido para nosotros desde aún antes de nacer. A todos los que están en este lugar, mi hermano, ni usted fue un accidente de sus padres, ni fue un accidente de la vida, ni del mundo, ni de nada. Usted fue creado para buenas obras y esas buenas obras Dios las preparó de antemano. En el nombre de Jesús yo oro por los ministerios, por el denuedo, por la unción poderosa, Señor, sobre la vida de tus siervos, de aquellos que van a predicar tu palabra, Señor, en muchos lugares, para que empiecen a orar guiados por tu Espíritu, Señor, como conviene, para orar por ese ministerio, para orar, Señor, por una nueva etapa en la relación, en la familia, en el nombre de Jesús, por la bendición que tú les has dado, porque no solamente es una bendición de un hijo, sino de todos los hijos espirituales que van a tener en el nombre de Jesús. Tú los has guardado, Señor, porque tú los escogiste antes de nacer. Por eso tantas veces el enemigo ha querido destruir. En el nombre de Jesús, Señor, levanta este ministerio, Señor. Sana los corazones, sana las heridas del corazón de cada uno de los que hoy en este lugar, Señor, claman a ti. Yo te pido que nos des un destello. Dale un destello a tu hija, Señor. Dale una muestra de lo que tú ya la ves haciendo. En el nombre de Jesús. Lo que el Señor dice que será, ya fue. Porque es parte de su propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes carga por algunos. Tú quisieras ayudar a muchas personas. Eso no nació en ti, lo puso Dios. Sopla, Espíritu Santo. Llénala. Fortalécela. Y todo aquello que se quiera interponer en el cumplimiento de ese propósito, Señor, hoy se ha quitado en el poderoso nombre de Jesús. Unción de Dios para que ores guiada por el Espíritu. Unción. Recibe más. Ora con autoridad. Ora por sanidad. Ora por libertad.
Sopla, Espíritu Santo. Se ha puesto a muchas personas alrededor tuyo, muchas mujeres que necesitan palabra de Dios, que necesitan que sus corazones sean sanados y transformados. Dios te puso allí por eso. Sopla, Espíritu Santo. Más, Señor. De nuevo, unción. Dios te puso a ti en un lugar específico, con una tarea específica. Nada va a detener el propósito de Dios. Nada va a detener el plan de Dios. En el nombre de Jesús, sopla, Espíritu Santo. Y guíalo en la oración. Guíalo, 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 Señor. En la oración, en el nombre de Jesús. Oro por todos los que en este lugar tienen ministerio. Eso no nació en tu corazón, nació en el corazón de Dios. Ahora hay que caminar en esa dirección. A los ministros tuyos, Señor, dales unción, denuedo, autoridad, Señor. Palabra en todo momento, en cada lugar. En el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu Santo. Llénalo. Llénalo. El Señor cumplirá su propósito en mí. Ese es un versículo que tú debes tener presente siempre. En el nombre de Jesús, sobre la familia, sobre tu descendencia. En el nombre de Jesús. Hay que confiar en el Señor. No le digamos que no se puede porque estaríamos diciéndole mentiroso. Y eso es contristar al Espíritu. Tú cumplirás, Señor, el propósito en cada uno de los que estamos en este lugar, en cada familia que está en este lugar. Lo que el Señor puso en tu corazón no es una locura. No es una locura. Es el plan de Dios. En el nombre de Jesús. Y no importa qué tan lejos querramos correr, lejos de Dios, no vamos a poder huir. Nos alcanzará su amor. Y esa visión y ese propósito empiezan a arder en el corazón en el nombre de Jesús. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias, amado Señor, por no soltarnos de tu mano, por no desampararnos, Señor. Gracias, amado Señor, por persistir, por seguirnos guiando, Señor, en el nombre de Jesús. Habla de los planes que Dios te dio. Habla de ellos en todo lugar. No son una locura. Son los planes de Dios para ti. Sopla, Espíritu Santo, llénalo, Señor, en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. No acepten más las mentiras del enemigo. Ni tú eres un derrotado, ni tú eres un accidente. Dios te creó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. En el nombre de Jesús, tú eres un instrumento útil en las manos del Señor. Todos los que estamos en este lugar, en el nombre de Jesús, hay que avivar ese fuego en los corazones. Aviva ese fuego en tu corazón, aviva ese fuego. Avívalo. En el nombre de Jesús, que la visión te tome, arda en ti. La pasión. Tú sabes lo que es servir con pasión. Tú sabes lo que es orar con pasión. Vuelve a ese lugar con el Señor. Sopla, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Señor, por un día de victoria.
por un precioso día de victoria, Señor. Tú estás obrando en los corazones, en las vidas. De este lugar no salimos igual a como llegamos. Gracias, Señor, por levantar nuestro corazón, nuestros brazos, por quebrar los yugos, por romper las cadenas y por fortalecernos, Señor, para caminar de tu mano. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice a cada familia que está en este lugar, a los que no están, a ese esposo, a ese hijo, a esa hija que no está. Alcánzalos con esta palabra y con esta unción que está siendo derramada en este lugar. A cada familia, en el nombre de Jesús. Porque aquí estamos cada uno de nosotros en representación de toda nuestra familia, de nuestros hijos, de ese esposo, de esa esposa. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Derriba los argumentos que el enemigo quiso levantar. Une los matrimonios. Los que estén aquí en pareja, ore por su esposa, esposa, ore por su esposo. El enemigo quiere dividirlos porque entre ustedes, en ustedes hay un propósito. Juntos son fuertes y poderosos en Cristo Jesús. Por eso el enemigo los ataca. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por lo que estás haciendo en cada hogar, en cada familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo le invito a que tome asiento. Mi hermano, hagamos las cosas con pasión, no con emoción. Con pasión. Amén. Si hacemos todo con pasión es porque algo está ardiendo dentro de nuestro corazón. Y es la palabra, son los planes, son los propósitos de Dios.